Del Evangelio según San Mateo. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: «Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá». Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: «Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras». Hola amigos y amigas. En la tarea cotidiana de los padres que tienen que educar a sus hijos, a veces sucede que un día tienen que felicitarlo por una acción, pero otro día tendrán que reprenderlo porque una acción no ha sido buena. Así también sucede en el Evangelio de hoy. Jesús un día tuvo que felicitarlo a Pedro, que dijo que Jesús era el Mesías, pero otro día tuvo que reprenderlo a Pedro. El Evangelio de hoy comienza diciendo que Jesús debía ir a Jerusalén. ¿Qué significa que debía ir a Jerusalén? ¿Quién lo ordenaba para que fuera a Jerusalén? ¿Acaso el Padre le daba órdenes? Jesús debía ir a Jerusalén porque escuchaba el dictado de su condición de Hijo de Dios. Esa filiación divina que significa amar hasta el final. Jesús murió por lo mismo que vivió, por predicar, por hacer presente el reino de Dios. Va a Jerusalén Jesús. ¿Qué hay en Jerusalén? Ahí están las autoridades, aquellos que tienen en sus manos el poder. Pero distingamos estas dos palabras, autoridad y poder. Autoridad significa el que se pone al servicio de los demás. Poder significa servirse de los demás. Jesús va ahí, donde están estas autoridades que ejercen poder, que pretenden sacar provecho de los demás. Y Jesús va a meterse como la oveja en medio de los lobos, porque Él va a hacer una propuesta absolutamente diversa en la propuesta del mundo nuevo. El Evangelio describe tres tipos de personas, diríamos tres grupos de personas: los escribas, los sacerdotes y los ancianos. Son aquellos con los cuales Jesús tiene que encontrarse. ¿Quiénes son los ancianos? Aquellos que son los custodios de la tradición, los que predicaban que había que buscar los primeros puestos, que predicaban la competencia como herramienta fundamental. Los ancianos que son los custodios de la tradición, los que dicen hay que hacer lo que siempre se hizo. Evidentemente Jesús va a romper con estos esquemas. Los sacerdotes, ¿quiénes son? Los custodios de la vieja religión, una religión en la cual el hombre compra a Dios con sacrificios. Hay una relación comercial con Dios. Luego los escribas, que son los custodios de la Torá, de la palabra de Dios. Ellos interpretaban la palabra de Dios, pero presentaban la imagen de un Dios legislador, un Dios juez, un Dios que estaba lejos de los hombres. Aquí va Jesús. Dice el Evangelio, debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Va como la oveja en medio de los lobos. Va a ponerse en la boca del lobo. Debía ser condenado a muerte. ¿Qué? ¿Jesús sabía? ¿Era adivino? No, simplemente Jesús tiene la certeza de que una entrega
que se realiza por amor tiene sentido. La vida que se dona es una vida que logra plenitud, porque el destino último de quien dona la vida no es la muerte, sino que es el ingreso en la plenitud de la vida. Por eso esto no es una predicción cronológica de parte de Jesús. Jesús conoce la Escritura, conoce los profetas. El profeta Oseas decía: vengan, volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero Él nos va a sanar. Después de 2 días, Él nos dará la vida y al tercer día nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Oseas capítulo 6. Al tercer día nos levantará. Por lo tanto, el tema del tercer día tiene un significado importante del Antiguo Testamento. De igual manera, cuando los israelitas salieron de Egipto e iniciaron su travesía por el desierto, la marcha se les volvió penosa porque no encontraban agua. Cuando el pueblo entero estaba ya a punto de perecer por la sed, Dios interviene al tercer día e hizo aparecer agua potable librando a este pueblo de la muerte. Lo dice el libro del Éxodo, el capítulo 15. La expresión al tercer día significaba entonces dentro de poco tiempo, dentro de poco, el plazo que Dios se toma para dar a conocer su amor a sus hijos. Y esto significa tener fe, significa confiar en el destino último de la propuesta que Jesús nos hace, confiar en su palabra y a dónde esta palabra nos quiere conducir. Sin embargo, aparece en este evangelio Pedro, que se queja de Jesús, se queja de esta propuesta que hace Jesús. El domingo pasado habíamos escuchado que Jesús felicita a Pedro. Jesús le va a decir: feliz de ti a Pedro. Pero en este caso tiene que reprenderlo. Pedro no entiende la propuesta de Jesús. Podríamos decir que literalmente Pedro quiere exorcizar a Jesús. Podríamos pensar que Pedro piensa que Jesús está endemoniado. Dice el Evangelio que Pedro quiere reprenderlo a Jesús. El verbo griego que se utiliza es el mismo verbo que se utiliza cuando se habla de los exorcismos. Entonces, Pedro piensa que Jesús realmente está endemoniado para decir una cosa así. Pedro tiene bien clara su catequesis. Como buen judío, él aprendió la catequesis en la cual un justo debe ser siempre protegido por Dios. Pedro quiere enseñarle a Jesús este principio. Pedro quiere enseñarle a Dios cómo tiene que hacer para ser Dios. Pedro quiere ponerse adelante, por eso Jesús le va a decir: ve detrás de mí. O sea, ponete atrás mío. Vos sos el discípulo, no tenés que ponerte delante mío como maestro, sino que tenés que ponerte detrás mío como discípulo. Pedro sabía los salmos, y en el Salmo 72 se habla de que cuando venga el Mesías, en sus días va a florecer la justicia, va a abundar la paz mientras dure la luna, se va a dominar de mar a mar, y entonces ante este Mesías se van a inclinar todas las tribus del desierto, lo van a servir todas las naciones. ¿Y cómo Jesús se presenta como alguien que va a la muerte? No puede ser, el Salmo 72 desdice esta situación. Además, el Talmud de los Hebreos dice que 2.480 personas estarían al servicio de cada hebreo cuando llegue el Mesías. El pueblo de Israel pensaba que cuando llegara el Mesías nunca más estaría en la cola de los pueblos detrás, sino que estaría en la cabeza de las naciones. Pedro pensaba de esta manera. Por eso Jesús se da vuelta y le dice a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Ya lo dijimos, convertite en discípulo. Ve detrás de mí, Satanás. A Pedro Jesús le dice Satanás. En hebreo, Satán no es un nombre propio, es un nombre común que indica el adversario, aquel que te lleva por caminos de muerte.
Tú eres para mí un obstáculo, una piedra de escándalo. Aquel que había sido constituido como la piedra viva, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hoy se convierte en una piedra en el camino, una piedra de tropiezo. Esta es la piedra de escándalo. Jesús le dice, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Qué ha pasado con Pedro? Pedro ha confundido la sensatez humana con los pensamientos de Dios. A veces también nos pasa a nosotros que cultivamos proyectos que vienen dictados por criterios humanos, que no son los pensamientos de Dios. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que muchas veces como iglesia hemos funcionado con estos criterios humanos, hemos justificado lo que los hombres justificaban, pero que el Evangelio no justificaba. ¿Qué queremos decir que por eso vamos a demonizar la iglesia? Por supuesto que no. Continuamos en ella para hacer de la iglesia una comunidad cada vez más evangélica, más cercana al pensamiento de Jesús. Y ahora Jesús va a indicar a sus discípulos, a causa de este diálogo con Pedro, va a indicar a sus discípulos cómo hay que hacer para seguirlo. Y comienza diciendo, el que quiera seguirme, el que quiera venir detrás de mí, el que quiera, no es una obligación, es una decisión personal. ¿Qué tiene que hacer? Renuncie a sí mismo. ¿Significa que tenemos que renunciar a aquellas cosas que nos hacen bien? No, tenemos que renunciar a nuestro egoísmo. Tenemos que renunciar a este pensamiento que nos lleva a buscar siempre la gloria, el poder. Este pensamiento que a veces nos lleva a pensar que es necesaria la competencia como estímulo para la producción. A esto nos invita Jesús, renunciar a nosotros mismos. Luego, cargar la cruz. No es esta cruz aquello que nosotros habitualmente le llamamos cruces, que son las contrariedades de la vida, los problemas de la vida, las dificultades que la vida nos presenta, los problemas de salud, los problemas relacionales. No es que Jesús nos invite a asumir todo esto. Esto, la naturaleza misma nos indica que tenemos que vivirlo con serenidad. La sabiduría humana misma nos indica que tendremos que vivir con serenidad estas circunstancias dificultosas de la vida. Aquí se trata de cargar la cruz como una elección, no como aquello que nos viene solo por el hecho de vivir. Es una elección cargar la cruz. Ponerse en el camino con Él, que eligió dar la vida como esclavo de los hermanos. A la cruz iban a parar los esclavos rebeldes. Y luego que Jesús dice que me siga. ¿Cómo nosotros hacemos para seguir a Jesús? Que me siga. A veces cuando salimos en familia y salen 2 o 3 familias juntas, ahora no podemos hacerlo, pero cuando salen 2 o 3 familias juntas a pasear, van 2 o 3 vehículos, 2 o 3 autos juntos, y va uno adelante porque sabe más el camino, y tratamos de no perderlo de vista, porque si no nos perdemos. Bueno, de esto se trata. Seguir a Jesús significa no perderlo de vista. No perderlo de vista. ¿Cómo hacemos para no perder de vista a Jesús? Y deberemos encender el GPS. ¿Qué significa este GPS? La oración, la lectura orante de la palabra de Dios nos pone en sintonía con Él. Seguimiento de Cristo significa entonces también estar en oración para no perder de vista dónde va Jesús. Luego Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. Esto es una renovación de lo que dice el Salmo 49. No te preocupes cuando un hombre se enriquece, dice el Salmo, o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no va a llevarse nada, su esplendor no bajará con él. Por eso Jesús va a decir, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Esta vida que nosotros vivimos es única, que luego se prolonga en la eternidad, en el más allá, en el encuentro definitivo con el Padre.
pero es única y no puede ser desperdiciada. Si quieres que permanezca algo de ti, dónalo por amor. Cuando morimos, dejamos todo lo que tenemos y nos llevamos solamente lo que dimos. Tenemos tantos ejemplos en la iglesia, tantos santos. Miremos nomás San Maximiliano Kolbe, por ejemplo, alguien que entregó su vida. Voy a compartirles un bonito relato que puede ayudarnos a pensar este evangelio. En el anuncio decía claramente: se vende preciosa casa frente al mar. Tiene 3 plantas, jardín y piscina. Valor $1. Pero qué tontería, protestó el vagabundo y tiró el periódico al suelo. Dando vueltas por ahí en busca de comida, vio el mismo aviso en una pared y más tarde, cuando se disponía a cruzar una calle, pudo ver un enorme afiche en el que estaba escrito el mismo anuncio de venta. Se vende preciosa casa frente al mar. Tiene 3 pisos, jardín y piscina. Valor $1. El vagabundo se quedó pensando. Sintió curiosidad por saber qué clase de broma podría ser esa y decidió averiguar, pues no tenía nada que perder. Además del último $1 que le quedaba en el bolsillo. Al llegar a la dirección vio la casa. Llamó a la puerta con timidez y le abrió una elegante mujer. Disculpe usted, vengo por lo del aviso. ¿Es una rifa o es un chiste? Nada de eso, la casa está a la venta, dijo la mujer. Sí, bueno, mire, hablo del valor. ¿Realmente vale $1? Sí, es así. Si le interesa, puede entrar a mirar. Emocionado, sacó del bolsillo de su pantalón el último $1 que le quedaba y desde ese momento se convirtió en el propietario de la maravillosa casa. Aún así, decidió preguntar la razón por la cual la vendían tan barata. La mujer, sonriendo, le respondió: antes de morir mi marido, indicó en su testamento que yo debería vender la casa y luego transferirle el dinero de la venta a su amante. Hombre, y no puedo no cumplir el último deseo de un moribundo. Estuve publicando el anuncio cada semana desde hace casi 6 meses, pero ha sido usted el único que ha decidido venir a comprar. Que tenga un buen día, dijo la mujer al alejarse. Todos tenemos una oportunidad en la vida. Solo es necesario creer que lo imposible es posible. Todo es posible para Dios. Vos y yo compartimos la hermosa oportunidad de seguir a Jesús, de ser discípulos suyos. No la podemos desaprovechar. Hasta la próxima.